maestro Francisco Javier González Ortega. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en el INACIPE en Derecho Penal, así como una maestría en Litigación y Juicios Orales con especialidad en Juicios Orales. Así también ha sido titular en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en diversas áreas de la institución, en mesas de trámite, adscrito a juzgados penales. Actualmente se encuentra adscrito a la Fiscalía de Estrategias Procesales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Entre su currículum docente es profesor titular del Consejo de la Judicatura Federal en la implementación del nuevo sistema de justicia penal para los centros de justicia penales federales, y ha dado diversas materias en este Instituto de la Judicatura Federal. Asimismo, cuenta con diverso currículum, dando precisamente audiencia intermedia, audiencia de juicio, entre otros lugares. Bueno, en el instituto, en este instituto, así como ha sido invitado a otros estados como Durango y Monterrey para dar esta clase. Entonces los dejo con el maestro, le agradecemos que nos apoye en este día con esta ponencia, y pues gracias por apoyarnos. Gracias. El día de hoy, ya hecha la aclaración correspondiente, nosotros vamos a cubrir este tema. Este tema ha sido uno de los principales objetos de estudio en mi incursión en el área académica. Yo estoy actualmente dando un curso en Monterrey, Nuevo León, un diplomado, en el cual mis temas precisamente es audiencia intermedia y estrategias de litigación en juicio, así como el tema de interrogatorio y contrainterrogatorio para peritos en audiencia de debate. Nosotros, a lo largo del tiempo y en la experiencia que he tenido yo docente, a partir de la implementación de la reforma, me he dado cuenta que el tema de la audiencia intermedia es uno de los más importantes, si no es que el más importante, una vez que ya tiene uno el tema de la vinculación, ¿no? Como lo decía hace poco en la plática pasada el maestro Paul, hay muchas vicisitudes que habría que tratar. El tema probatorio es indispensable en la consecución del procedimiento. La plática que venimos a hacer, la charla, es un poco hablar sobre la experiencia que hemos tenido. Voy a dar algunos conceptos, algo que hemos aprendido del maestro Roberto Hernández, como la teoría general de la evidencia, el derecho probatorio, y vamos a dedicarlo esencialmente a los temas importantes del sistema de la audiencia intermedia. Quisiera yo comenzar con algunas situaciones que quiero ponerlas en claro. Quiero, como les dije a mis alumnos de Monterrey hace poco, yo creo que no podemos hablar de la audiencia intermedia sin algunos conceptos que es importante señalar. Vamos a empezar esta plática no de una manera tradicional a través de conceptos, pues eso los vamos a ir viendo. Yo sé que ustedes, mis compañeros de estrategias, los compañeros de asesoría jurídica, ya han estado en audiencias intermedias, ya saben algunos tópicos, pero creo que estos que vamos a tocar es un ángulo diferente, es un ángulo en el cual vamos a ir identificando también para los compañeros que están incursionando en el sistema acusatorio de qué se trata la etapa intermedia. Hay algo que a mí me gusta hacer con el tema probatorio antes de empezar cualquier plática y cualquier concepto de etapa intermedia. Hay algunas cosas que tenemos que ver con la metamorfosis que señala el propio Código Nacional en el artículo 261, ya que establece ciertos estados probatorios. Hablamos en alguna parte del sistema como datos, como medios de prueba, que es lo que nosotros utilizamos en intermedia, ¿sí? Y como pruebas, ¿no? Esta es una especie de stand probatorio que tiene el propio sistema acusatorio y que el artículo 261 prevé como nuevos conceptos probatorios: datos, medios y pruebas.
Para efectos de este tema, tenemos que identificar qué es el dato. El dato se refiere a la fuente de información que se provee para conocer idoneidad y pertinencia respecto de un hecho que se pretende probar. Es un concepto, algunos han señalado otros conceptos, hay conceptos legales, pero esencialmente esa es la fuente de información de donde vamos a extraer esa información de calidad que su oferente, es decir, que el que oferte el medio de prueba en la etapa intermedia, pretenderá dar idoneidad y pertinencia para llegar a algún punto de prueba y probar algún hecho controvertido probablemente en el juicio, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque estos conceptos de datos, medios de prueba y prueba no existían en el sistema anterior. Nosotros desde la etapa de averiguación previa siempre hablamos en el sistema tradicional de una prueba. Es decir, desde que emitía, digamos, algún dictamen pericial, un informe de policía de investigación y era agregado a la etapa de investigación en la averiguación previa, ya ahí planteamos el tema de una prueba. No había esa distinción. Era claro que desde en esa etapa de investigación se recababan todos estos informes, dictámenes, declaraciones, entrevistas, declaraciones más bien, informes de policía de investigación, y todos ellos tenían una idoneidad y una pertinencia. Y no hacíamos mayor reparo en ofertarlos en la siguiente etapa procesal, ¿no? Sabíamos que en la etapa de averiguación previa el Ministerio Público tenía que integrar con esas diligencias, porque se llamaban diligencias, todo el cuerpo de delito y la probable responsabilidad. Así se manejaba. Sin embargo, como la implementación del sistema acusatorio, surgen estos temas que para mí es muy importante señalar. ¿Sí? El artículo 261 prevé estas distinciones en un rubro que dice dato de prueba, medios de prueba y pruebas. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierte idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. A diferencia del medio de prueba, dice, los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. En ese sentido, esa es la fuente, el medio de prueba se va a convertir en esa fuente, pero solamente va a servir el concepto de nosotros para dos etapas fundamentales de esa secuela procedimental que tiene toda prueba, ¿no? Como un concepto de stand probatorio dejaríamos esa parte. Otro concepto que nosotros siempre les decimos en los cursos y que yo les he estado repitiendo son temas de ofrecimiento u ofertamiento, admisión, el ofertamiento, la admisión, ¿sí? Desahogo y valoración y valoración. Aquí nosotros esto es el camino que siempre hemos tenido respecto de los medios o de las pruebas, ¿no? Aunque ahora la Constitución y el Código Nacional dice que, si bien es cierto, este es la referencia al contenido y esta es la fuente de información, estos desahogados a través del principio de inmediación ¿sí? Es decir, ante la presencia de un juez se convierten en pruebas, ¿no? Esta es más o menos la metamorfosis, el esquema genérico que surge de la prueba, ¿sí? Y los términos o los momentos de ese tratamiento de esa prueba. Este tiene un prerequisito ahora. Este prerequisito se llama descubrimiento probatorio. Para mí, a lo largo del desahogo del sistema, he tenido que empezar a implementar o a distinguir estos conceptos para entender cuál es la materia de la intermedia y qué es lo que debemos de hacer en la etapa intermedia, ¿sí?
Hay otros 4 requisitos formales que no lo dice un código, no lo dice ningún libro de texto, nosotros lo hemos recogido de la experiencia práctica. Sin embargo, consideramos que son distintas situaciones o distintos conceptos que van completando este marco de ideas introductorias para el tema de la audiencia intermedia. Habría que decir de esta parte solamente como una introducción que el tema del ofrecimiento u ofertamiento y la admisión son materia de la audiencia intermedia. Efectivamente, hay una parte en la fase oral, la fase escrita, que es donde hace uno el ofertamiento, ¿sí? Y donde se va a discutir realmente la admisión es en la fase oral de esa etapa intermedia. Pero estos 2 puntos son exclusivos de la etapa que hoy nos ocupa, de la audiencia intermedia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Hasta ahí va quedando claro. Bueno, el tema del desahogo de la valoración para nosotros, y es a donde el doctor Paul decía, bueno, es que desde el punto de vista constitucional, este tiene que ser un juez de control, y por disposición procesal, la audiencia de juicio, donde se van a ver los temas de desahogo y de valoración, va a ser a través de un juez de enjuiciamiento. Ya lo sabemos por disposición procesal. El que nos vamos a hacer cargo en esta etapa es el de medio de prueba, y lo vamos a utilizar en la audiencia intermedia, ¿sí? La audiencia intermedia, ahorita les voy a pasar unas láminas, el concepto que tiene establecido, que tenemos establecido desde el punto de vista académico, para que ustedes vayan viendo, ¿sí?, dónde se desahoga esta parte. ¿Está prendido? Oye, Paquito, Vale. una pregunta. En relación a esto de los datos de prueba, veo yo aquí que dice que son medios de convicción, o la referencia a un medio de convicción, a uno desahogado al órgano jurisdiccional. Así es. Me queda muy claro, por ejemplo, en las audiencias iniciales que hemos visto, en donde se hace referencia a estos datos de prueba. Pero, ¿no habría entonces la posibilidad de que un dato de prueba se pudiera utilizar en una audiencia, por ejemplo, de juicio? O sea, si está diciendo que no está desahogando después de control, ¿no habría la posibilidad de retomar un dato de prueba? La respuesta es no. Es contundente y es no. ¿Por qué? Porque entre la audiencia de juicio y la audiencia inicial hay una audiencia de depuración de la teoría fáctica, probatoria y jurídica de cada una de las partes. Esa audiencia es la que nos ocupa el día de hoy y se llama audiencia intermedia o etapa intermedia. ¿Estamos de acuerdo? Etapa intermedia porque es el concepto que establece el mismo Código Nacional. El 211 se refiere a las etapas del procedimiento, así mismo, precisamente como etapas. Hay un artículo en internet, Díaz de León, que se llama 4 ejercicios de la acción penal. Es el último que escribió mi querido maestro en el posgrado, Marco Antonio Díaz de León, donde sostiene que en el nuevo sistema acusatorio hay 4 ejercicios de la acción penal. 1, cuando se solicita la vinculación. 2, cuando se hace el escrito de acusación y se hace esa teoría, se oferta prueba, se oferta segmento fáctico y se oferta la clasificación jurídica como una parte de esta teoría jurídica del oferente. Ahí se hace un segundo ejercicio, y 2 y 3 en el alegato de apertura y el alegato de clausura. Entonces, digamos que el medio de prueba, el dato de prueba, tiene que pasar por esta metamorfosis, les decía yo, tiene que convertirse con medio de prueba, y una vez que se ha convertido en medio de prueba, desahogado, transcrito en algo que se llama auto de apertura a juicio oral, será materia de desahogo en la audiencia de juicio oral. Por esa razón, es prácticamente imposible que un dato de prueba pueda aparecer en un juicio, ante un tribunal de enjuiciamiento, porque el tribunal de enjuiciamiento no podrá ir más allá que lo que tiene en el auto de apertura a juicio. Y ahí, si tú ves un auto de apertura a juicio como
muchos de nosotros en estrategias procesales, los litigantes ya han visto, se enuncian por parte del Ministerio Público las pruebas que fueron, digamos, depurados en la audiencia intermedia, que serán materia de desahogo en juicio. Se habla primero de las testimoniales, luego de las periciales y finalmente de las documentales. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, entonces, si yo tengo un dato de prueba en mi papel y lo omití en mi acusación, en mi audiencia intermedia, yo ya no puedo ofertarlo. Bueno, aquí hay varias excepciones, nosotros las hemos visto en la práctica. Hay situaciones que tú no podrías ofertarlo. La verdad es que las primeras capacitaciones y cuando nosotros tomamos los cursos es el tema de que no se puede ofertar porque el momento de ofertamiento se consagra específicamente en la fase escrita, ¿sí?, de la audiencia intermedia. Y la fase escrita, de conformidad con el 324, empieza con el escrito de acusación del Ministerio Público, ¿sí? Por ahí, si nosotros quisiéramos no traer en el escrito de acusación, ya nos señalaron los 30 días para la audiencia intermedia, se va a llevar a la audiencia intermedia y el juez está apreciando que le queremos ofertar en ese momento algo, pues evidentemente en ese ejercicio del control horizontal, la contraparte de la defensa tiene su señoría, no lo ofreció. Y el momento procesal oportuno es precisamente esa fase escrita de la audiencia intermedia. Por eso nosotros sostenemos que en este estamento probatorio hay una metamorfosis en la cual el dato de prueba tiene que ser traducido con medio de prueba. Hemos localizado 4 requisitos para ofertar un medio de prueba y hasta este momento ninguno de mis alumnos litigantes me ha dicho que no, que en algún estado de la República han refutado esta tesis, ¿sí? Esto lo extrajimos de una charla que platicamos con un juez de control y con diversos jueces de enjuiciamiento y hemos utilizado esta tablita nosotros de la manera personal para saber ofertar prueba. Este es el detalle de esta situación. Lo más interesante, considero desde el punto de vista como operador jurídico de la etapa intermedia, es la delicadeza del ofertamiento del medio de prueba. 4 requisitos sine qua non que hemos encontrado nosotros. Vamos a ir hablando conforme vayamos avanzando en la plática acerca del tema de audiencia intermedia. Mira, acabo de recibir apenas unas opiniones en relación a el tema de que en algunos tribunales se permite la incorporación de lectura, incluso el Código Nacional prevé una excepción como incorporación de lectura y algunos hacen señalar que se está incorporando un dato de prueba. Eso es precisamente, parece que hubiera una excepción a esa ilegalidad o es algo que contradice los principios del sistema acusatorio, porque al incorporar un dato por lectura, una entrevista o un informe, evidentemente estamos actualizando un dato de prueba, ¿sí? ¿No? Que quizá o no haya pasado el filtro intermedia, porque ya ha habido autos de apertura a juicio donde se consagra, yo tengo en mi poder uno, ¿sí?, que el abogado solicitó, porque se fue a la apelación y ganó la apelación, y la sala dijo, sí, en el auto de apertura incorpora el juez de control el tema que va a incorporar por lectura la entrevista de fulano de tal, y así se desahogó. Sin embargo, hay un criterio uniforme en decir que esta práctica en juicio es indebida, porque viola los principios principalmente de contradicción. Al momento en que la contraparte está incorporando por lectura, ¿cómo actualizas tú el principio de contradicción si no puedes contrainterrogar? ¿Sí? Este tema ya lo han sostenido en 2 tribunales colegiados, uno del primer circuito y otro del 7º circuito. Acabamos de ir a Monterrey y nos dice que nosotros pertenecemos al 7º circuito y evidentemente hemos visto que se está haciendo una práctica común la incorporación por lectura e incluso queda en el auto de apertura. Dime. ¿Por qué sería la excepción ahí por lectura? Yo creo que son por las mismas causas que establece el código. Pero ¿qué estableció al resolver el tribunal? Ajá. Simplemente, yo creo que el tribunal, el 7º circuito, en el caso que fue el que analizamos en Monterrey, lo decía como una situación de no dejarlo sin prueba, argumentando, sí, que por el hecho de que no esté disponible en ese momento, porque estaba en una situación de extrema, digamos, salud, de una situación que se trataba más al tema
de las excepciones que establece el Pero ¿tiene código. manera de justificar por qué no puedo llevar a mi testigo, por decirlo? De alguna Pero manera tendré sí. que justificarlo. No, eso sí, sabemos que en los requisitos, en la práctica común, nosotros hemos incorporado una lectura. En el primer juicio, yo llevo 12 juicios en el sistema acusatorio, en los cuales he participado. En el primer juicio que me subí, hicimos la incorporación de lectura, o pretendimos, de hecho, nos la permitió el tribunal, en ese momento colegiado, pero no la tomó en cuenta en el momento de votar. Y justificamos, se trataba de un policía remitente, el cual tenía cáncer, y ya nos había señalado que tenía cáncer y lo habían intervenido, pero tenía cáncer en la garganta. Con ese motivo había lesionado cuerdas vocales, y el justificante médico del ISSSTE decía eso, que efectivamente tenía una incapacidad para poder hablar debido a la lesión que tenía derivada de la operación del cáncer. Había una estenosis que no le permitía en ese momento a él hacer una situación. ¿Qué hicimos? La consultamos. De hecho, no estaba en el auto de apertura, se planteó como una incidencia en el juicio. Justificamos, hubo un corte en la grabación, le presentamos el justificante ante el juez en el tribunal de enjuiciamiento. De una manera, pues yo digo que diplomática, lo único que nos permitió es decir, vamos a permitirles algo, pero al momento de hacer la relatoría de todas las pruebas de sábado de juicio no fue tomada en consideración. Y se argumentaron otro tipo de situaciones. Yo sigo sosteniendo que es una ilegalidad incorporar, aunque se trate de una excepción, porque en ese sentido prevería la situación de que pues un dato sí se puede incorporar, porque finalmente esa entrevista es un dato. Se puede incorporar y se salta este medio, porque finalmente si nosotros en la audiencia intermedia la ofrecemos, pues lo que ofrecemos es la testimonial a cargo de fulanito de tal, no la entrevista. Ya hemos visto nosotros ya en el Distrito Federal, yo les comento mucho a los alumnos que tengo en Monterrey, a los alumnos que tengo en el Estado de México, ya superamos esa etapa. Ya aquí ya no hablamos de ofertar también.